Vamos a dar inicio al último panel de la jornada. El tema a tratar es aportes para fortalecer el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en las denuncias contra la integridad sexual y lesiones. Vamos a contar con la presencia de 3 expositores. En primer lugar, contamos con la exposición de la doctora Carolina Paladini, defensora pública de menores e incapaces en lo civil, comercial y de trabajo número 7, quien expondrá sobre el derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a la Defensora General de la Nación, doctora Estela Maris Martínez, a la doctora Marisa Graham por esta convocatoria y a todos ustedes presentes en este acto. La verdad, para mí es un orgullo estar en este salón, en esta universidad que quiero tanto. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la participación de los niños, niñas y adolescentes en el marco de los procedimientos judiciales en donde sus derechos y sus intereses se encuentran en juego. Esta garantía procesal se da en el día a día de la actuación judicial a través de la participación autónoma que pueda tener el niño presentándose en el expediente judicial asistido por un letrado patrocinante, o bien en la oportunidad en que puede ser oído o escuchado en el marco de una audiencia fijada dentro del expediente judicial, o bien en el marco de la demanda que pueda realizar el niño o el adolescente pidiendo la intervención de la Defensoría Pública para poder accionar en resguardo de sus derechos o de sus intereses. Decimos que la intervención del niño o del adolescente con capacidad suficiente y discernimiento para presentarse con un abogado del niño debe ser también, a efectos de evitar que pueda ser ubicado en riesgo procesal, se debe tener en cuenta mucho el letrado patrocinante que va a ejercer la defensa de sus derechos. Y esto lo digo porque me ha ocurrido en el día a día del trabajo de la Defensoría que muchas veces estos abogados que se dicen de confianza del niño son abogados de confianza de alguno de los padres. Me ha pasado en un caso concreto que el abogado que se presentaba como letrado patrocinante del niño era del mismo estudio jurídico que el letrado de su papá, con lo cual este abogado, en vez de hacer una defensa genuina del niño, seguramente se alinee a la postura o a la estrategia implementada por uno de los dos progenitores. Por otro lado, el derecho de la participación de los niños, niñas y adolescentes en el marco del procedimiento judicial se da a través del derecho de ser oído o de ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de resolver alguna cuestión relacionada con sus derechos o con sus intereses. Este derecho, la escuchamos a la doctora Famá hablar del derecho consagrado en el artículo 12, como juez, lo vamos a encarar en este marco de esta conferencia desde el lado de defensor. Yo como defensora pública creo que este momento para el niño, para el adolescente, es de una importancia enorme. Es de una importancia enorme porque son niños y adolescentes que se encuentran inmersos en un conflicto familiar, en donde generalmente es entre papá y mamá, nada más y nada menos, y en donde van a ir a contar frente a un juez y a su defensor o defensora qué es lo que sienten respecto de la postura de uno o de otro progenitor o de las personas responsables en su cuidado. El artículo 12 es, para mí, como lo dijo la doctora Famá, y comparto en este punto, es el eje de la Convención de los Derechos del Niño, porque a partir de la
el efectivo cumplimiento de este derecho a partir de que el niño puede hablar y puede emitir su opinión y esta opinión sea tenida en cuenta, se pueden empezar a efectivizar otros derechos humanos indispensables. Es un derecho, para mí, que ha evolucionado. Yo hace mucho tiempo que soy defensora y creo que este derecho, en los comienzos, no se daba de la forma que se da ahora. Yo no puedo pensar en este momento de mi vida y de mi carrera como defensora, dictaminar y decir qué me parece que es lo más conveniente para un niño o para un adolescente sin haberlo escuchado, ¿sí? La escucha, la mirada, la voz de ese niño me va a condicionar seguro en mi estrategia de defensa. La palabra del niño compromete, la palabra del niño condiciona nuestro trabajo como defensores, por supuesto, obviamente, siempre que sea algo que no lo perjudique, ¿no? Hay situaciones especiales en donde esto debe trabajarse terapéuticamente y desde otro lugar. Pero bueno, cada niño es diferente, cada adolescente es diferente. Cada chico transita la situación de entrevista desde el lugar que puede. Hay chicos que tienen recursos como para transitarlo de una manera, hay otros que no, hay chicos que se angustian mucho frente a la situación de entrevista. No debemos dejar de evaluar que vamos a tener una entrevista con un juez. Y en la entrevista con el juez también va a estar tu defensora, que por más que yo en el momento de la entrevista ponga todo mi empeño y articule de la mejor forma para darle todo lo que el niño necesita para poder hablar libremente, es una situación de extrema vulnerabilidad para este niño. Me fui bastante de tema, pero quiero volver a la jurisprudencia. Yo dije al principio que este derecho había evolucionado. Todos evolucionamos, por suerte, ¿no? Y evolucionamos frente a un niño empoderado, a un adolescente sujeto de derecho que debemos escucharlo. Yo digo que a veces los padres, con poca capacidad de gestión para llegar a acuerdos respecto de sus hijos, a veces frente a la entrevista con el niño y a la palabra de este niño, yo el otro día tuve una entrevista con dos papás que tenían más o menos un convenio, algunos puntos, pero quedaba darle vida a ese convenio, ¿no? Estipular día a día qué era lo más conveniente para ese niño. En la entrevista con el niño yo no lo podía creer. Se me sentó y me dijo, mire doctora, yo lo que creo que el día lunes que yo tengo fútbol, papá me puede ir a buscar, entonces el día martes me quedo con mamá, con una claridad que la verdad que los niños sorprenden. En muchas situaciones es sorprendente la claridad que tienen para poder componer situaciones que los padres, que están tan involucrados en el conflicto, no pueden hacerlo. Toco nada más que el tema de la jurisprudencia de la Corte en punto a la evolución de este derecho. Y me acuerdo del caso Oswald. Muchos de acá no se deben acordar, otros sí, porque bueno, es un caso que tiene bastantes años, pero que cuando era una restitución internacional a Canadá, el padre reclamaba la restitución de su chiquita de 5 años. Cuando la madre pide que la niña sea entrevistada, la Corte le dice no. La niña no va a ser entrevistada, ¿por qué? Porque como la mamá lo interpone, pide esto en el recurso extraordinario, es tardío, o sea, sujeta a una cuestión solamente procesal, la escucha de la niña, derecho constitucional. Porque el artículo 12 dice además que puede ser escuchada a través de sus representantes y la Defensoría de Menores intervino en todas las instancias. Y después, además, porque no es imperativo citar a la niña en forma personal ante los jueces. Y cuarto, porque hay mucho psicólogo, mucho perito que intervino acá y que dice que la niña esto, con lo cual hacen lugar a la restitución y la niña no es entrevistada. Yo pensaba, todo el país entero habla de esta niña y nadie la escuchó. Me pareció siempre terrible y ese caso me quedó en la cabeza.
Hasta que lo comparo con uno que salió en el 2021, me olvidé del Power, me olvidé totalmente, pero no importa, en el 2021, pero es buena la cita, que quiero que la tengan, porque lean ese fallo de la Corte, está bárbaro. El fallo de la Corte del 2021, unas medidas precautorias, a ver si logro llegar, ahí está, hace un análisis del interés superior de tres hermanos, de tres adolescentes, sobre la base del derecho a ser oído. Hace lugar al recurso extraordinario. Al micrófono. Hace lugar al recurso extraordinario y analiza y dice que la Corte local no puede haber desoído la voluntad manifiesta durante todo el proceso de estos tres chicos de no volver a la casa de su mamá y que no recomienda una revinculación imperativa impuesta porque hay mucho terapéutico para trabajar todavía. O sea, la Corte entiende que hay cuestión federal por la forma en que se analizó el interés superior de los niños, porque no se hizo lugar a lo que ellos pedían en su escucha sostenida durante todo el proceso. O sea, a ver, la Corte cita a los tres chicos. Hubo una impecable intervención también de la Defensora General, que también los escucha. Esto es para que ustedes puedan hacer un análisis comparativo de lo que evolucionó este derecho a ser oído. La Corte cita a los niños y dice que el interés superior está dado por oír y analizar la voluntad sostenida de estos niños de que no quieren un cambio en su cotidianeidad. Lean este fallo porque es muy interesante y es un fallo que se puede citar a los juzgados cuando imperativamente pretenden que un adolescente de 15 años o de 16 años pueda vincularse con su papá sin tener ganas de hacerlo, porque hay toda una historia que hay que resolver antes de imperativamente llevarlo a un lugar para que pueda iniciar un vínculo con su papá. Nosotros teníamos un chico de 16 años que la verdad que sostenía que no quería, tenía miedo, tenía malos recuerdos, estaba en terapia. Y la última presentación que me hace el padre me dice, yo quiero que lo citen a mi hijo al tribunal para que me digan la cara por qué no quiere verme. Yo digo, pero esto es macabro, esto es de una violencia horrible. Cuando yo dije que de ninguna manera, me dijo que yo le estaba vedando el derecho del joven a ser oído. Error, eso no es. El derecho a ser oído es otra cosa. El niño que es entrevistado por un juez y por su defensora, porque hace al derecho de defensa que la defensora esté ahí con él, no porque los jueces sean unos ogros, pero es parte del derecho de defensa, tiene que tener libertad. El niño tiene que lograr poder hablar en libertad. Y para eso es muy importante todas las medidas que los operadores, los que trabajamos con niños, generemos en el momento de la entrevista un ambiente de intimidad, un ambiente de privacidad, que el comienzo de la entrevista, la presentación es, me presento, yo soy tu defensora, soy Carolina, quiero que confíes, que todo lo que nos vas a decir ahora no se lo vamos a decir a nadie que vos no quieras, que este es tu derecho está acá, es que yo soy tu defensora, como tu papá tiene un abogado y tu mamá tiene un abogado, yo soy tu defensora y yo voy a pedir todo lo que considere que es conveniente para vos y estamos acá para ayudarte, para nosotros sos el protagonista de este proceso, sos la persona más importante. Hay que tener en cuenta, más allá, comparto lo que dice la doctora Famá con respecto a los protocolos. Nada es tan rígido cuando se trabaja con chicos, nada es tan rígido. Pero todas estas cuestiones, ¿sí?, que el chico se sienta cómodo, que el adolescente pueda hablar, que haya un ámbito de privacidad, de intimidad, todas estas cuestiones tienen que estar como buenas prácticas de base. Después, por supuesto, entrevistar a un niño de 5 años no es lo mismo que entrevistar a un adolescente.
Entrevistar a un niño de 5 años implica buscar otras formas de comunicación no verbales, por ejemplo, a través del juego. El otro día yo entrevisté con una juez a un chiquito de 5 años en el marco de un régimen de comunicación y terminamos todos con los autitos, jugando. Generalmente cuando se trata de chicos más chiquitos, yo convoco a un profesional de psicología para que nos pueda hacer una devolución de cómo lo vio, cómo era su manejo en la audiencia. Tenía muchos autitos y entonces mira el autito, ¿y a quién te hace acordar al autito de papá? Se recrea, se juega y después tendremos el informe de la psicóloga, un informe más técnico de esa escucha. Hay que tener muy en cuenta el tema de la oportunidad de la entrevista. La oportunidad de los padres o de los responsables, padres, hermanos, tíos o lo que sea, a veces no es la oportunidad más conveniente. Yo tenía una mamá que llegaba a la defensoría y me lo traía al chiquito y me decía, contale a la defensora lo que me dijiste, contale. Eso no es válido. Es muy raro que ese chico pueda hablar desde un lugar genuino y libre. Más allá de las medidas que se puedan tomar respecto de esta mini denuncia que hace la madre, no es el momento para ser escuchado. No es un momento que le pueda generar la libertad para poder hablar. La oportunidad también tiene que ver con la superposición de entrevistas y la no revictimización. Pensemos que son chicos que están transitando un conflicto, son chicos que son víctimas de violencia doméstica en muchos casos, porque el derecho a ser oído de mis defendidos, de los niños y de los adolescentes, se puede dar en el marco de un proceso ya iniciado por los adultos, pero también en el marco de actuación de la Defensoría. El adolescente, por un tema de autonomía, son más adolescentes, los que vienen a buscar a la Defensoría ayuda. Este momento para mí es sagrado, porque el adolescente o el joven tiene primero que transitar todos los caminos institucionales, porque muchos llegan y dicen, no, me fui a la Defensoría de allá, En el camino muchos se pueden arrepentir y decir, yo no denuncio nada, ¿sabes qué? Después de 5 lugares que me dijeron que fuera, que no, y el proceso interno, porque en estos casos, estos jóvenes generalmente van a denunciar a papá, a denunciar a mamá, a denunciar a lo que les está pasando en el hogar en donde se encuentran institucionalizados. Entonces es un momento en donde tenemos que toda la artillería pesada de la Defensoría tiene que ser un lugar de contención, en donde se sienta seguro. Piensen que en muchos casos este joven vuelve al mismo lugar. Ojo con eso, es muy importante tener en cuenta eso. Yo tenía 3 chiquitas que estaban en una guarda preadoptiva, imagínense. El chico no quiere volver a perder, son chicos que vienen con una historia de mucha pérdida y con tal de sostener, piensan que la vida es eso. Entonces hay que trabajar mucho. Estas 3 hermanitas no lográbamos que hablaran. Por suerte funcionaron los otros indicadores de maltrato, el hospital, la escuela, pero ellas, yo las entrevistaba, se miraban, no había forma de sacarles una palabra. ¿Saben cuándo empezaron a hablar? Cuando ya estaban ingresadas en un hogar. ¿Y saben qué? No saben las cosas espantosas de maltrato que contaron. Pero mientras estuvieron ahí, el miedo las paralizaba. No podían hablar. Con lo cual, esto es, yo seguiría hablando, pero me parece que no puedo. Nada, escuchemos a nuestros niños, tengamos la capacidad y hay algo que también en las entrevistas yo tengo en cuenta, en la presentación, cuando me presento, digo yo soy tu defensora, podés hablar, sentirte cómoda, que ellos hablen también, ¿no? Mi abuela me decía que teníamos 2 orejas y una boca, que es importante escuchar antes que hablar. Yo creo que mi abuela no lo inventó a esto, lo copió de alguien, pero no sé, se los debo. y bueno, nada, es un aprendizaje, no paremos de aprender. Nuestros niños, nuestros jóvenes nos necesitan abiertos a aprender.
no se termina nunca esto. Cada situación es distinta, cada niño es distinto. El otro día, y con esto termino, Nati, te lo prometo, porque me pareció, yo soy así como defensora, a algunos le caerá mal, otros no, pero tuve la entrevista con una adolescente que yo quiero mucho, y una chica con una historia de familia terrible, y cuando llegó y se sentó, me di cuenta que estaba muy nerviosa, temblaba, estaba muy mal. Entonces yo le dije, ¿sabés qué hago yo cuando estoy muy nerviosa y estoy así que no puedo más? Respiro. Entonces me miró y le digo, si vos querés, yo te enseño a respirar. Y entonces me dijo, sí, yo quiero respirar, sí, enséñame. Entonces empezamos a hacer un ejercicio de respiración. Llega la juez, que justo en ese momento no estaba, nos mira y le digo, estamos respirando, estamos... ¡Ay, qué divino! Sí, yo también quiero respirar, a mí me encanta respirar. Y terminamos haciendo un ejercicio de respiración que para mí es muy bueno, de verdad me ayuda un montón, y a partir de ahí pudo hablar. Se relajó, se sintió cómoda y pudimos seguir la entrevista y pudimos... A esto voy. Tenemos que ser muy creativos a la hora de cuidar a nuestros niños, cuidarlos emocionalmente, y que este lugar de escucha sea un lugar donde puedan sentirse cómodos, seguros y protegidos por nosotros, obligados a hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad que la pasión nos atraviesa a todos. Bueno, la segunda expositora es la licenciada Patricia Visir, psicóloga clínica, consejera en temas de infancia, especialista en trauma en niños, niñas y adolescentes, expresidenta de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantil, quien expondrá sobre el rol de la pericia psicológica en los procesos judiciales. Te escuchamos. El supuesto que debería guiar todas las intervenciones, no importa cuál sea la intervención que estemos dando, es que la protección infantil es prioritaria a los derechos parentales, a los derechos de todos los adultos intervinientes. Y esto es algo que lo tenemos que tener en foco primero que nada, no importa que sea lo que nos toque hacer. Yo soy defensora de algo que por ahí, no sé si acá el fiscal va a estar de acuerdo conmigo, pero algo que yo llamo la psicoprofilaxis jurídica, que a mí me gustaría escribir de eso, pero estoy trabajando tanto que nunca tengo tiempo, pero que realmente, ¿no? Y desde las defensorías esto se hace mucho, gracias a Dios, es que los niños y sus familias tienen que tener idea de qué es lo que va a pasar, de cuál es el proceso al cual se van a enfrentar, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hacemos desde el lugar que nos toque psicoeducación, ¿no? Contándoles un poquito, por ejemplo, ¿no? Para bajar un poco la ansiedad, como decía recién la doctora, los chicos se enfrentan a un lugar y a un proceso del que no tienen la menor idea y que es totalmente alienígeno en relación a lo que es su vida cotidiana. Esto da muchísima ansiedad y angustia. A mí a veces me ha llamado, una vez me llamó una fiscal, me dijo, Patricia, a tu paciente no le digas que va a venir a hablar sobre lo que pasó. Yo le digo, mira, yo no le voy a decir de qué tiene que hablar, pero sí le voy a decir que va a ir a un lugar donde va a haber otra psicóloga como yo, que le va a preguntar cosas y que ella cuente lo que tiene ganas de contar y que siempre va a estar bien, que no va a estar mal. Lo que diga o lo que deje de decir, lo que se acuerde, lo que no se acuerde. Pero yo le decía a esta colega, a ver, es una nena de 6 años, necesita saber... Vos que decís que entre directamente a un lugar donde se le empiece a preguntar. Fíjense, ¿no? Algo que hacía una colega mía, pensando en el tema de los delitos que tienen que ver contra la integridad sexual. Ella siempre decía, daba las clases al resto de las colegas interdisciplinariamente, decía, bueno, a mí me gustaría que ahora todos los que están acá me comenten de su última relación sexual. La gente se agarraba, se tiraba para atrás, bueno... Y nosotros pretendemos, ¿no? En las pericias, en las entrevistas de la Cámara Gesell, que chicos chiquitos comenten y hablen sobre algo que les da muchísima vergüenza, muchísima culpa y de lo que ni siquiera nosotros, adultos, nos gustaría hablar, incluso de situaciones consentidas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos como mucha pretensión en esto y por eso es tan difícil, ¿no? Este delito tan tremendamente difícil de probar. Entonces, si nosotros podemos
explicar un poco qué es lo que va a pasar en este procedimiento, ¿no? Cómo van a ser, que va a haber revisaciones, que van a haber entrevistas, que va a haber declaraciones, etcétera. Bueno, podemos de alguna manera acompañarlos mejor y bajar un poco la angustia, la ansiedad que esto ya implica en procesos donde ya están en una conflictiva familiar, como estaba diciendo Carolina recién. También es un tema, ¿no? Nosotros los psicólogos no sabemos trabajar en interdisciplina, no fuimos tampoco educados para trabajar en la justicia y para ser auxiliares de la justicia. Entonces, un montón de colegas míos vienen a supervisar y no, pero yo no voy a hablar por el derecho a la confidencialidad. No, si hay un juez que te está preguntando, te está pidiendo, es tu momento como para poder enseñar y contar, ¿no? Sobre algo que por ahí la gente de la justicia no sabe y hay que aprovecharlo y sobre todo porque, bueno, seguís siendo, hay ética, ¿no? Hay un código de ética que tiene que ver con el sufrimiento de estos niños a nuestro cuidado también y somos, aunque sea desde nuestro consultorio, agentes de control social. No nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Entonces, también vemos eso en la elaboración de informes, ¿no? Muchas veces a mí me han traído informes, o sea, fojas así, cuerpos, como para que analice, y o sea, tenés 7 informes diferentes de un mismo niño, que parecen 7 niños diferentes. O sea, en ese sentido no somos tampoco muy auxiliares, ¿no? A la justicia, sobre todo si nos ponemos a hablar en lenguas, que los psicólogos tenemos cada uno según su disciplina, ¿no? Una verdadera torre de Babel, donde no podemos ayudar mucho, ¿no? Bien. Entonces, por un lado es importante tener en cuenta, ¿no? Desde dónde estamos operando, porque el sistema de creencias que nosotros tenemos nos atraviesa a cada uno como operador. Entonces tenemos que tener muy claro esto, desde dónde estamos operando. Creemos que, no sé, la familia es el bien primordial a proteger, creemos que la infancia es lo primero. O sea, todas estas cosas las tenemos que tener bien trabajadas como para poder realmente ayudar desde el lugar más profesional posible. A mí me ha pasado supervisar a colegas que me dicen, yo ya vi entrar a ese niño y me di cuenta que estaba abusado sexualmente. Le digo, wow, ciencia infusa, uno estudia y estudia y estudia, ¿no? Y realmente, o sea, ya hay una creencia y hay una hipótesis que vamos a tratar de validar como sea, y todo lo que vaya en contra de eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, desde ahí, y muchas veces está bien puesto el apodo, ¿no?, de guitarreros, a muchos profesionales que no podemos demostrar científicamente lo que estamos diciendo. Por eso es tan importante poder trabajar de lo más científicamente posible. Bueno, la pericia psicológica o la entrevista en cámara Gesell, ¿no? Dos ámbitos diferentes. Fíjense que, por un lado, y depende de la edad, como estaba diciendo Carolina antes, ¿no? Por un lado, que los chicos puedan hablar con una sola persona especializada en niños, ¿no?, para contar un poco qué es lo que sucedió. Muchas veces esto le puede dar la confianza para hacerlo, muchas veces no, es una extraña, ¿cómo voy a poner a hablar con esta extraña sobre esto? Y después pasamos a la pericia. En la pericia tenemos a la perito oficial, una perito de cada parte, entonces tenemos 3 adultos que no conocemos, que nos están preguntando cosas muchas veces, y esto sucede mucho, sobre todo en provincia, pese a que se supone que en la pericia no es una audiencia testimonial, se vuelve a preguntar sobre el tema, ¿no?, sobre lo que el chico vivió, etcétera. Muchas veces está la revictimización, en que en diferentes fueros los chicos tengan que hablar varias veces de algo de lo que no quisieran ni hablar ni la primera vez. Y se callan a veces, como decía Carolina, como diciendo, basta, ya lo conté, ya se lo dije, ¿por qué lo tengo que volver a decir?, ¿no? Bien, entonces, estas son situaciones donde muchas veces nos encontramos ante la disyuntiva, ¿no? O sea, ¿qué cuidamos más? ¿La prueba o al niño? ¿No? Ese es un signo de pregunta enorme que realmente es un dilema, porque por un lado decís, bueno, pero tiene que hablar así, no sé, el resto de los niños va a estar bien si esta persona que cometió tal delito puede tener su condena. Le digo, sí, perfecto, pero si él no está en condiciones de hacerlo, ¿no? A veces los chicos quieren entrar con sus mamás, quieren entrar con su adulto referente a estas reuniones y no se los deja muchas veces, ¿no? Es un ámbito complicado, incluso cuando yo tengo una paciente que 7 veces fue citada por la jueza. Es
Es una locura, o sea, más allá de escuchar la voz y la voz del niño puede estar muy bien representada por todos los que están alrededor, la escuela, ¿no? Cuando un chico no quiere, y esto no le es inocuo. La jueza me decía, ay, pero si a mí me encantan los chicos y tenemos una charla divina. No, después esa nena volvió al colegio y tuvo bajas notas, toda una semana para recuperarse de esa audiencia donde la jueza dice que no hay consecuencias. Las hay, ¿no? No podemos, a veces los tratamos a los niños como pequeños adultos, ¿no? Bien. Entonces, recién estábamos hablando también de las intervenciones que sin coordinación, ¿no? Un caso, me acuerdo, esto yo no creo que hoy por hoy pasaría, pero de una niña que fue a su pericia psicológica y pudo contar claramente, dibujar, contar, incluso jugar con muñecos de lo que su papá había hecho, ¿no es cierto?, con ella en una situación intrusiva de abuso sexual. Ahora, esto desde lo penal. Semana siguiente, juzgado civil familiar ordena la revinculación de esta nena con su papá. Y la ve, ¿no? Y tienen una reunión. Bueno, esta nena le dice a su terapeuta, qué enojado debe estar papá si se entera de lo que yo le dije a las doctoras. Cuando vuelve a la pericia, ¿sí?, después de haber tenido ese primer proceso de revinculación, le dice a los peritos, todo lo que yo les dije la vez pasada era mentira. Yo lo quiero mucho a mi papá, estaba enojada con él, por eso dije eso, pero es todo mentira. Hoy por hoy esa nena tiene visitas irrestrictas con su papá. O sea, fíjense que ella, con sus 6 años, tomó la posta y dijo, si a mí la jueza que hace 2 años me dijo qué valiente que fuiste, que hablaste, no vas a tener que ver más a tu papá, etcétera, etcétera, me está diciendo que lo tengo que ver, y mi papá me está hablando de cuando nos veamos solos, etcétera, etcétera, más vale que yo me alinee con este pensamiento porque esto es lo que va a suceder, y es lo que sucedió. Entonces ella tuvo que tomar a cargo su propia protección en ese momento. Bien, perfecto. Entonces, es muy importante esto, ¿no es cierto?, de que muchas veces las intervenciones no tienen coordinación, hay muchas declaraciones, hay procesos judiciales, pero los tiempos de la justicia es algo de lo que también se habló, y las revinculaciones compulsivas, ¿no?, y tantas cosas donde los niños realmente no son oídos en sus necesidades, y muchas veces ellos no pueden hablar de esto, pero hay quienes los representan que sí pueden hablar. Entonces, fundamental, ¿no?, mostrar respeto por estas pequeñas personas que no solamente merecen todo nuestro respeto más que los adultos, de hecho, y son nuestra prioridad, sino que además están viviendo una situación delicada o han vivido una situación marcada por el trauma, ¿sí? Lo que les hace tener olvidos, lo que les hace no querer hablar de esto, no referirse. O sea, fíjense, por ejemplo, no hablando de trauma. Yo una vez tuve un accidente en la Panamericana. Hasta que volví a manejar por la Panamericana, pasó un tiempo. Eso se llama una conducta evitativa. Muchas veces estos chicos no quieren ni acordarse de las situaciones que fueron tan dolorosas. Y eso, para la causa, es una desgracia. Pero para ellos es preservarse de alguna manera, ¿no? Bien, conectar con su sufrimiento, proveer información. No podemos, o sea, esto que ellos sean participantes de su propio caso, ¿no?, de su propia causa. O sea, ellos tienen que saber qué es lo que está pasando, qué les va a pasar, para qué se los cita, etcétera, etcétera. Y poder ser empáticos. Muchas veces cuando se está tomando una pericia, como se trata de ser muy objetivos, es muy diferente del ámbito terapéutico, ¿no es cierto? Pero sí se puede, de todas maneras, ser empáticos con ellos y tratar de que pasen lo menos mal posible esa situación que tienen que pasar sí o sí. Y después, poner mucho énfasis en sus recursos, ¿no? Nosotros le decimos a los chicos, qué valiente, que sos increíble lo que vos, que hayas podido hablar de algo tan difícil que nadie quiere hablar, ¿no? Y poner, ¿qué haces vos bien? Y yo juego al fútbol. ¡Wow! ¡Qué genial! Jugás al fútbol, tan bien, qué difícil que es, ¿no? Como resaltar los aspectos positivos, porque ellos se sienten muy poca cosa. Bueno, y a modo de cierre, y voy a terminar antes de tiempo, les voy a compartir un dibujo muy lindo de un paciente de 10 años cuando ya había cerrado su tratamiento. Acá les voy a pedir que por favor no le saquen foto al dibujo, ¿sí?
porque es algo privado que se los comparto a fines académicos nada más. O sea, yo le pedí que dibujara a la familia, pero como animales, ¿no? Hay un dibujo, ¿viste? Nosotros pedimos dibujos, los psicólogos somos bastante pesados con esas cosas. Bueno, acá para hacer algo diferente le dije, bueno, dibujá a tu familia, pero con animales. Bueno, y fíjense, él se dibujó como un mosquito y a su papá, que había sido abusivo con él, que fue condenado, lo dibujó como un sapo. Y fíjense esto, porque esto es hermoso para la gente de la justicia, para lo que vean, me parece la mejor manera de contar una excelente intervención judicial. Yo era un mosquito porque no me podía defender. Él era el sapo porque yo le tenía mucho miedo y todo lo que él decía lo tenía que hacer. Pero los jueces, sin alusión personal, otros animales, eran más fuertes. Los jueces defendieron al mosquito de que el sapo lo coma. Me parece que, mejor dicho, imposible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por toda tu exposición. Vamos a contar con la palabra del doctor Mauricio Agustín Viera, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien expondrá sobre los tiempos en el proceso, acción penal, prescripción y juicios por la verdad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Me di cuenta que soy el único fiscal, así que espero ser un digno representante del Ministerio Público Fiscal acá. Estoy bastante resfriado y con poca voz y tengo mucho para decir, así que no quiero dar más vueltas y avanzar con el contenido que tenía preparado. Si hablamos de los tiempos del proceso penal y sobre todo de la prescripción de la acción penal, hay que mencionar primeramente, sin lugar a dudas, la ley 26.705, ley del año 2011, ley conocida como la ley Piazza, por los medios. A partir de esta ley, todos los delitos, ahí están mencionados artículos, pero todos los delitos contra la integridad sexual, cuando se cometen, cuando la víctima fuera menor de edad, la prescripción comenzará a correr a partir de la medianoche en que esa víctima adquiera la mayoría de edad. Esto es lo que se estipuló a partir del año 2011. Luego se sancionó la 27.206, allá en el año 2015, conocida esa ley como la ley del respeto de los tiempos de las víctimas, en la que se dejó sin efecto la reforma anterior, o sea, el artículo 63 volvió a tener la vieja redacción, y acá la modificación se produjo en el artículo 67, también del Código de Fondo, estableciéndose que se suspende el plazo de la prescripción, se suspende la prescripción mientras la víctima fuera menor de edad, y va más allá entonces que lo que establecía la ley Piazza, y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la denuncia ya efectuada por alguno de sus representantes legales mientras era menor. ¿Qué proponían o qué se propuso el legislador con estas reformas? Adecuar la legislación doméstica a los lineamientos fijados entonces sobre todo por la Convención de los Derechos del Niño, entre otras convenciones que ya vamos a ver, que ya estaban vigentes al momento estaban vigentes desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás. La idea del legislador fue allí suspender el plazo de la prescripción, es decir, no se resolvió a favor de la imprescriptibilidad. El viejo proyecto de esta ley hablaba de imprescriptibilidad de la acción, y el legislador eligió la fórmula de la suspensión de la acción penal en estos casos. Si alguno tiene el viejo proyecto va a encontrar el tema de la imprescriptibilidad acá, obviamente, hasta que entonces adquiera la mayoría de edad y denuncie por sí o ratifique la anterior. Se habló acá, entre otras cosas, a la situación claramente, ¿no?, de desventaja y desigual
que tienen los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos, que había que equilibrar, que era preciso equilibrar. Menciono acá algunas convenciones que hacen a la solución de estos casos, con jerarquía constitucional, obviamente, la Convención de los Derechos del Niño, sancionada ya en el año, digamos, incorporada a nuestro orden jurídico a través de la ley sancionada en el año 1990, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada por ley en 1984, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también incorporada por ley a partir del 1985, todas con jerarquía constitucional, se sabe, por la reforma del año 1994, conforme lo prevé el artículo 75, inciso 22, entonces, de la Carta Magna. Sin jerarquía constitucional, pero no menos importante, obviamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la conocida como Convención de Belém-du-Pará, que si bien no tiene jerarquía constitucional, tiene una jerarquía claramente superior a las leyes. El derecho convencional tiene una garantía superior. Lo que me importa resaltar de acá es que todas son anteriores, muy anteriores incluso a las reformas, y forman parte de nuestro derecho interno, entonces, mucho tiempo antes de que finalmente se readecuó el sistema de prescripción o el instituto de prescripción de la acción penal. Menciono acá también que en esta línea de reformas, puesto que el artículo 72 del Código Penal se decía que conspiraba contra la investigación y el juzgamiento de estos crímenes, recordémonos que el viejo artículo 72 decía que eran dependientes de instancia privada estos delitos, salvo, digamos, limitaba la actuación de oficio por parte del fiscal, salvo en los supuestos que la víctima menor no tuviera padres, tutores o guardadores, o cuando el imputado del abuso sexual fuera justamente un ascendiente, un tutor o un guardador. Pero dejaba afuera otros familiares, claro, ¿no? Los hermanos, los primos, los tíos. Esto fue modificado, como decimos ahí, por la ley 27.455, que allá en el año 2008 lo que vino es a, hacer una reforma en este mismo artículo 72, y como la mayoría de los que están acá sabrán, hoy se procede de oficio en todos los casos de abusos sexuales de menores de 18 años de edad. En síntesis, entonces, la situación actual es la siguiente. Cuando se trata de delitos contra la integridad sexual, contra niñas, niños y adolescentes, de acuerdo al artículo 67 del Código Penal, esta nueva redacción, los plazos de prescripción quedan suspendidos hasta que la víctima entonces sea mayor de edad y formule, no alcanza que sea mayor de edad, sino que tiene que formular denuncia o ratificarla ya hecha por sus representantes legales. Con todo, si bien la cuestión de la suspensión del plazo de prescripción parece bastante claro en la ley, no escapa a discusiones interpretativas la aplicación de este artículo 67 del Código Penal, sobre todo la que tiene que ver con la posibilidad de archivar las actuaciones, no sobreseer en sus casos cuando, por ejemplo, un proceso iniciado ahora con esta reforma del artículo 72 en edad temprana de la víctima, cuando es infante, muchas veces eso, y no hay prueba suficiente, el proceso avanza hasta un lugar, la víctima muchas veces, como decían acá, no coopera con la investigación, obviamente, porque es un infante, pero al mismo tiempo no se da el estado de certeza negativa para desvincular en forma total al imputado. Desde nuestra Fiscalía lo que nosotros sostenemos es que el artículo 67 creó, el legislador ahí previó una nueva causal de archivo por no poderse proceder, a la espera de que la víctima pueda luego cooperar con la investigación o cumpla 18 años y decida ratificar la denuncia o no. Pero esto no ocurre, los jueces no interpretan esto. Si bien el primer fallo que les menciono ahí, los dos son casos de nuestra Fiscalía, son recursos de casación de nuestra Fiscalía. En el primero los jueces Díaz y Sarrabarús nos dieron la razón, dijeron que correspondía archivar, en un caso justamente por aplicación del artículo 195 del ritual, entendiendo que el 67 había creado un nuevo supuesto,
y diciendo que la otra garantía, acá hay varios defensores, la otra garantía que está en juego, que es la garantía de plazo razonable, de ser juzgado en plazo razonable, en este caso en concreto era conjetural, porque se trata de un proceso de 1 o 2 años, o sea, hablar de plazo razonable en un proceso de 1 o 2 años les parecía a los jueces conjetural y nos dio la razón. En el de abajo, los jueces entendieron que el archivo que la Fiscalía, digamos, venía promoviendo no estaba previsto legalmente, era ilegal de alguna manera, y remitía al viejo código, los más viejos se acordarán, el Código de Procedimientos en Materia Penal, Ley 2372, un código de 1888, que preveía el sobreseimiento provisional. Dieron a entender en esta solución los jueces que, digamos, se pensó con la suspensión para casos en que no había un autor identificado, algo que a nuestro juicio es bastante raro porque en los casos de abusos sexuales de menores generalmente digamos, hay sospechas de quién es, no se trata difícilmente hacia una persona de la calle que pasó y nunca más se la vio, por ejemplo. Bien, pero ¿qué sucede con los hechos anteriores a la sanción de estas leyes? Entre la mayoría, entonces, de los operadores del sistema, pareciera prevalecer, o prevalece, diría yo, la opinión de que tratándose de leyes de fondo, las vinculadas a la prescripción de la acción penal, y todos remiten a aquel conocido por varios de ustedes, fallo Mirás del Tribunal Cimero, que es ley de fondo, todo lo que haga la prescripción de la acción, los delitos cometidos con anterioridad no se encontrarían alcanzados por estas nuevas disposiciones, es decir, no se puede aplicar. Sin embargo, otras interpretaciones, como la que tienen nuestra Fiscalía, sugieren que el régimen de prescripción de la acción penal anterior no puede considerarse aplicable en estos casos. Y no puede porque, a nuestro juicio, es contrario justamente a nuestro derecho constitucional y convencional. Acá vimos los principios que están en juego y los principios de garantía, la tensión que hay entre todos principios con jerarquía constitucional. El principio de legalidad, por un lado, esto, lo de arriba es lo que sostienen lo que no se puede aplicar, entonces, la nueva reglamentación del Instituto de la Prescripción. El principio de legalidad, sobre todo en este principio de abajo, en su dimensión de prohibición de la aplicación retroactiva de la ley menos benigna, por decirlo así, y también la garantía de plazo razonable, de juzgamiento dentro de un plazo razonable. Por el otro lado, los que están a favor hablan del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, de el principio de igualdad ante la ley y el principio de no, o en su dimensión de no discriminación, estamos corriendo, y sobre todo el interés superior del niño. En busca del equilibrio, dice este. Bueno, a nuestro juicio un correcto control de constitucionalidad y convencionalidad conduciría al mantenimiento de la vigencia de la acción en estos casos. El artículo 62, inciso segundo del Código Penal, como la mayoría de ustedes sabrá, establece como máximo para el plazo de prescripción el de 12 años. Ese inciso segundo se refiere justamente a penas divisibles, no a penas perpetuas, sin atender a las especiales condiciones de vulnerabilidad que tienen las víctimas, ni distinguir, en este caso en concreto, entre niñas, niñas, adolescentes y los adultos, que son claramente distintos y que tienen otro acceso a la justicia claramente. El citado artículo, entonces, abstraído de su complemento, el actual, el artículo 67 del Código de fondo, no superaría ese control por justamente contraponerse con todas las prescripciones constitucionales y convencionales que ya destacamos, de las cuales, o las cuales, mejor dicho, ya gozaban de operatividad plena. Esto por eso mencionaba cuándo fueron incorporadas a nuestro sistema jurídico, muy anterior, con fecha muy anterior a la sanción de las leyes 26.705 y 27.206. Esta es la interpretación que veníamos sosteniendo desde la Fiscalía desde hace años, ya hace como 6 años, del año 2017 fue nuestro primer recurso, tanto ante la Cámara de Apelaciones en la que trabajamos, como la Cámara Nacional de Casación Penal.
y incluso hasta la Corte, como no tenemos fiscalías de casación en el fuero ordinario, nuestra fiscalía llega a la Corte, obviamente con el mantenimiento del Procurador General. Pero tenemos actualmente 33 recursos que hay en la Corte en estudio por este tema, y digo aproximadamente porque hay más presentados, pero que entiendo que todavía están en el trámite previo a llegar a la Corte. No es extravagante de ninguna manera, a nuestro juicio, obviamente, la solución que proponemos. Hay varios jueces nacionales, y muchos de ustedes sabrán, que tienen el mismo criterio. Destaco entre los jueces nacionales por lo menos 4 de las cámaras nacionales y federales de casación penal, los jueces Borinsky y Hornos, que justamente resolvieron allá en el año 2007 el caso Altamirano, que fue, digamos, el primero, incluso anterior a los planteos que nosotros hicimos, el juez Maíquez, también de la Cámara Federal de Casación Penal, y el juez Jantus, de la Cámara Nacional, no federal, de casación penal en ese caso. Y también hay varios tribunales provinciales que han, digamos, abrazado esta postura. Destaco acá distintos tribunales superiores de provincia, o sea, cortes provinciales, la de Entre Ríos, San Luis, Corrientes, y distintos tribunales de impugnación, como de Salta, Córdoba, Formosa, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. En fin, esto es todo lo que nosotros hemos podido hasta el momento, digamos, ir ubicando. ¿Cuál es la posición del Ministerio Público fiscal? Bueno, no todos los fiscales opinamos lo mismo respecto de esta cuestión. Obviamente no hay ninguna instrucción específica para actuar en este sentido. Sí tenemos desde hace mucho tiempo un criterio general de actuación resuelto allá en el año 1986 por el entonces procurador Gauna. La resolución es la PGN 3 del 86, donde se dijo como criterio general de actuación que cuando la interpretación, cuando la inteligencia de las normas esté controvertidas, el fiscal debe preferir la interpretación que haga el mantenimiento de la acción y no lo contrario. Eso es lo que debe guiar, dijo en su momento, la actuación de los fiscales el procurador Gauna, y esto fue reiterado por, digamos, otras 10 resoluciones posteriores. Distintos procuradores reiteraron este criterio. No obstante lo cual, queríamos mencionar ahí que al dictaminar el caso Ilarraz, algunos lo conocerán, el caso Ilarraz es el caso de la provincia de Entre Ríos, un sacerdote de la ciudad de Paraná, acusado de abuso sexual de distintos seminaristas jóvenes, digamos, en su momento menores, que fue finalmente condenado y llegó eso al Superior Tribunal de Entre Ríos. Ese recurso llegó a la Corte por recurso extraordinario federal y, corrida la vista al Procurador General, dijo el Procurador General lo que mencionó ahí, la posición de este Ministerio Público fiscal acerca de la cuestión en debate ha sido expresada, y cita 2 antecedentes, que son 2 antecedentes de nuestra Fiscalía, en la cual a su vez se remite a nuestros fundamentos. Esto fue recientemente, bueno, a fin del año pasado, el 25 de noviembre del año 22. Rápidamente, porque ya me queda muy poco, tengo un poquito más, buenísimo. Algunas menciones a los juicios por la verdad. Ustedes habrán escuchado, sobre todo digamos, en los medios, últimamente se habló de casos de abusos sexuales, digamos, cometidos por personas más famosas o mediáticas, que se ha venido hablando de este tema. Bien, no puedo acá dejar de mencionar el caso Funicelli. Digo el apellido igual, aunque ahí dice F, porque incluso la Corte en su momento fue tan novedoso que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema lo publicó a este fallo, de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal. Allí los jueces Jantus y Huarte Petit, Huarte Petit con Magariños había entendido que la prescripción estaba extinguida, no obstante lo cual, y Jantus no, Jantus estuvo a favor de la postura nuestra, pero Jantus y Huarte Petit conformaron otra mayoría. ¿Para qué? Para habilitar a las víctimas
para que puedan acceder en este mismo proceso a la determinación de la verdad de los hechos que denuncian, instando la producción de medidas. Así dice tal cual el fallo. Esto, la primera vez que lo dijeron fue en el fallo Funicelli, pero hay, por lo menos con intervención de nuestra Fiscalía, 8 fallos más. Tenemos 9 casos en los que la Cámara de Casación habilitó la posibilidad de hacer juicios por la verdad. Nosotros igual, todos estos casos están recurridos por la Fiscalía por el tema de la vigencia de la acción, pero nosotros expresamente dejamos firme la posibilidad de hacer juicios por la verdad. En los antecedentes, bueno, no me voy a extender mucho, se cita mucho el caso Funes de la Corte Suprema, que es un fallo en donde la Corte se remite a lo dicho por el Procurador General, en el cual el Procurador Fiscal era en ese momento, era el actual Procurador General, el doctor Casal, a pesar de que reconoció que la acción penal en ese caso estaba prescripta, dijo que había que profundizar o continuar la pesquisa atendiendo a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la familia de la víctima de conocer la verdad de lo sucedido. Ahí ya este precedente, que es del año 2014, ya se hace mención a esto. La particularidad que tiene es que justamente no era un delito de lesa humanidad ni era un delito ni considerado una grave violación a los derechos humanos, aunque sí el imputado era un agente del Estado. Estos juicios no se encuentran regulados en la actualidad, y esto hay que mencionarlo. Se habla de juicios por la verdad, pero no hay ningún tipo de regulación sobre esta cuestión. Algunas experiencias anteriores, el juicio por la verdad de La Plata y el juicio por la verdad de Bahía Blanca en el año 1998, 1999, casos claramente de lesa humanidad. Y, bueno, mencionamos ahí uno más cercano, la masacre de Napalpí, en el Juzgado Federal de Resistencia número 1 en el año 2019. Acá algunas experiencias que tendrían en común, mencionamos esto, bueno, ya lo dijimos, crímenes de lesa humanidad, todos por tribunales federales. Algunos de los interrogantes que, digamos, que puede plantearse o que habría que plantearse para el diseño de estos procesos. Y desde la Fiscalía General lo que queremos hacer saber es que hemos, en su momento, a raíz de las consultas que hemos tenido de nuestras fiscalías de primera instancia, que tenían justamente estos casos para cómo promover los procesos por la verdad, hemos en su momento oficiado a la Cámara de Casación a los efectos de que informe si se había reglamentado esto, se había dictado alguna norma práctica, como lo establece el artículo 4 del ritual. No tuvimos todavía novedades, esto fue hace un poco más de 2 años, pero no perdemos las esperanzas. A su vez sí, ya está, ya voy cerrando entonces. Como conclusión, frente entonces a la imposibilidad de avanzar en el proceso penal, digamos, si se considera que la acción penal está prescripta, la alternativa a juicio por la verdad nos parece que debe ser explorada seriamente. Cierro, 30 segundos. La habilitación que hizo la Sala Tercera de Casación no carece de valor. Obviamente la falta de regulación es un obstáculo que hay que removerlo con celeridad. Esperemos que pronto entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva los recursos extraordinarios que hemos presentado nosotros y tantas otras víctimas, o que cuanto menos se reglamente prontamente la habilitación de los procesos por la verdad. Nada más, muchas gracias.